Algoritmos son una serie de pasos que nos ayudan a realizar tareas. Como vimos esta semana, los algoritmos simplemente son una especie de receta, es decir, un conjunto de pasos que, además de ser claros, solo pueden interpretarse de una sola forma, o sea, definidos, y tener un fin. Conocimos también diferentes maneras de representar los algoritmos. La semana antepasada conocimos el algoritmo narrado, que se desprende de un esquema de solución y una tabla de solución. Esta semana conocimos el diagrama del flujo y el pseudocódigo. Pero antes de seguir adelante con estos diferentes tipos de algoritmo, debemos conocer los pasos a seguir para poder crearlos de una manera adecuada. No se trata simplemente de escribir una serie de pasos de manera directa sin antes haber pensado claramente en las situaciones que nos llevaron a esa solución. La parte más difícil, quizá, de poder desarrollar un algoritmo es identificar y comprender claramente el problema o la situación que provoca el desarrollo del algoritmo. Podríamos decir que esta situación no necesariamente es un problema. Sin embargo, sí requiere de una receta o una serie de pasos cuyo orden y definición nos permite pasar a una siguiente etapa, ya sea obteniendo una solución, llegando a algún lugar o algo parecido. Decía yo que el problema es la parte más difícil, porque usualmente no se suele pensar el problema, analizarlo, desmenuzarlo y obtener de él todo lo necesario para llegar a una solución adecuada. Una vez que hemos logrado comprender esto, lo demás es más sencillo. Cuando el problema se comprende completamente bien, entonces la mente se abre y nos permite discernir, pensar o potenciar 2, 3 e inclusive más soluciones. Todas estas soluciones, por supuesto, buscan la finalidad de resolver la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, lo más conveniente es, de esas 2, 3 o más soluciones, elegir la que consideremos más viable, la más adecuada, la que quizá nos cueste menos trabajo, la más rápida. Eso depende del modo de pensar de cada quien. Para eso, desafortunadamente, no hay una manera de decidir. Eso depende de cada persona. Sin embargo, una vez que hemos elegido la solución que pensamos más adecuada, lo siguiente es, una vez más, regresar a nuestro problema, analizarlo y elegir de él los datos necesarios. Debemos aquí aclarar que los datos necesarios son aquellos que son indispensables para la solución. Un problema o una situación nos proporciona cualquier cantidad de datos, pero nuestro trabajo intelectual deberá tener la capacidad de poder decidir cuáles son los datos que realmente van a ayudarnos a solucionar el problema o la situación. Usualmente estos datos son los que se consideran como las entradas. Cuando ya definimos los datos que vamos a utilizar,
Entonces podemos pasar a la etapa de la manipulación de esos datos, transformar esos datos en otros diferentes, obtener resultados, aplicar fórmulas, simplificar y hacer todo lo necesario para que intentemos llegar a la solución que nosotros mismos nos planteamos. Si pensamos en una solución y al momento de la manipulación de los datos cambiamos de solución, lo más seguro es que el algoritmo y la solución del problema no sean las adecuadas. Finalmente, al obtener otros datos, usualmente llamados resultados, pues nos damos cuenta si llegamos o no a la solución. Todos estos pasos los desarrollamos siempre en cualquier situación que requiera definir una solución, sin importar si la situación es de la materia de economía, es para comprar gas en la casa, es para pedirle permiso a papá o mamá de ir a alguna fiesta, en fin. Estos pasos no nos damos cuenta porque lo hacemos tan rápidamente que cuando en realidad queremos darnos cuenta de cómo lo hacemos, nos cuesta mucho trabajo. De ahí la importancia de aclararlos en este momento. Pero una vez que seguimos esos pasos, podemos apoyarnos de algunas herramientas para aclararlos y llegar a determinar si realmente esa será la solución. Una de esas herramientas es el esquema de solución, que no es más que simple y sencillamente agrupar los pasos que hayamos elegido, darles un orden general sin tanta especificación, señalar los datos de entrada, los diferentes pasos que equivaldría al proceso y las otras entradas o salidas intermedias, tal como lo plantea ese diagrama. Recuerden que también elaboraron un diagrama similar como tarea, donde cada uno de ustedes hizo un trabajo diferente. Espero que se acuerden de él. Todo esto es una simple herramienta, no es todavía un algoritmo. Si esta tarea, esta herramienta, este esquema de solución se te dificulta, podrías apoyarte, además de él, en la segunda herramienta que vimos. Esta segunda herramienta la llamamos tabla de solución. El libro lo plantea de una manera diferente. Nosotros le hicimos una pequeña modificación en las clases para que en lugar de 4 columnas tuviera 5. Esto es para que te fueras adecuando al cambio que venía en cuanto al desarrollo de algoritmos. Tiene 2 grandes secciones: el análisis de la situación y la estrategia de solución. El análisis de la situación es la etapa más difícil porque es la que requiere pensar en el problema para que lo puedas resolver. De ahí que la primera columna es la respuesta a la pregunta de ¿se comprende el problema? ¿Sí o no? Y la idea es que lo replantees. Dicho de otra forma, reescribir el problema con tus propias palabras para que te des cuenta si realmente sabes qué es lo que se busca resolver. La segunda columna es la solución. Una vez que el problema lo comprendiste, se te van a ocurrir varias formas para solucionarlo. Eliges la que consideres más adecuada
como lo habíamos mencionado antes, y se anota en la segunda columna. A partir de la tercera columna inicia nuestra modificación. La tercera, cuarta y quinta columnas se refieren a la estrategia de solución. Dicho en otras palabras, cómo voy a resolver el problema mediante la solución que elegí. Aquí, las tres columnas nos dan los siguientes elementos: entradas, es decir, qué datos necesito para resolver el problema. Si ya lo analicé y lo comprendí, sabré muy bien qué datos son los que realmente me sirven para poder iniciar mi solución. Simplemente iniciar la solución. Son los datos indispensables, aquellos que, si no están, prácticamente es imposible iniciar con la solución. La siguiente columna la llamamos proceso y da respuesta a la pregunta: ¿cómo utilizo o aplico los datos necesarios? Es decir, qué acciones u operaciones debo desempeñar. Aquí es cuando me voy a dar cuenta si los datos que anoté en la columna anterior realmente eran los necesarios. Como esto no es más que una tabla guía, no importa si anotas datos de más. Ese es precisamente el objetivo, que aquí te des cuenta de los datos realmente necesarios para que cuando pases a tu algoritmo y posteriormente a tu programa no utilices datos extras que puedan causar alguna confusión. Cuando estos pasos en la parte de proceso están bien definidos, entonces se va a obtener la tercera columna, es decir, la solución. ¿Cuál es el resultado real que obtenemos? Y si realmente nos da solución como la pensamos en la segunda columna. De no ser así, la tabla, aunque esté elaborada correctamente, no puede usarse como base para desarrollar un algoritmo, toda vez que la salida que estamos obteniendo no es la solución al problema. Si ese fuera el caso, será necesario regresar y replantear a partir de la segunda columna la solución, para que de ahí volvamos a reconsiderar tanto los datos necesarios como el proceso que se va a desarrollar y obviamente llegar a la salida o respuesta o solución adecuada al problema. Estas dos herramientas las iremos desarrollando de aquí en adelante para todos los problemas o algoritmos que se planteen. Ahora, cuando estas dos herramientas se manejan bien, se logran comprender, de hecho, con una de ellas que comprendas bien, es más que suficiente. Si no, te recomiendo que si ninguna de las dos queda clara, me lo hagas saber para aclarar las dudas en clase. En caso contrario, con una de las dos que entiendas, te va a ayudar a llegar a tu algoritmo narrado, que no es más que una simple tablita en donde con números vamos dando secuencia a los pasos de solución. Esta tabla, que es la del libro, nos muestra que todos los algoritmos muestran un inicio y un fin, y sí nos marca claramente los tres grandes bloques que todo algoritmo tiene: entrada, proceso y salida. En este ejemplo hay 4 entradas, o sea, 4 datos necesarios, indispensables para la solución. Después el proceso es una simple orden, hay que hacer un cálculo, una operación. De ahí pasamos a la salida, que simplemente consiste en informar qué valor o qué resultado obtuvimos de la operación.
Estos algoritmos narrados podríamos decir que salen directamente de la tabla de solución, aunque, repito, el esquema de solución, el gráfico, también te puede ayudar mucho para esto. Otro algoritmo que conocimos esta semana fueron los diagramas de flujo. La única diferencia que tiene con el anterior es básicamente que este usa una serie de gráficos, dibujos o símbolos para representar cada paso de esos algoritmos. Retomando el ejemplo de la pantalla anterior, este sería el diagrama de flujo para conocer la cooperación de 3 amigos para organizarle la fiesta a Juan. Como verán, las entradas se representan con romboides y es un romboide o un símbolo de entrada para cada uno de los datos necesarios. Repasando, después se va a hacer el cálculo. Los procesos, cálculos o asignaciones se representan en rectángulos. De ahí que esta figura aparece en nuestra presentación. Y una vez más, continuamos y nos muestra la salida. El símbolo mostrado aquí es el símbolo internacional de salida de los diagramas de flujo. Y ahí escribimos la frase y el valor del resultado, o el identificador que representa el valor del resultado. Nota que se simplifica el texto. La misma figura representa algo en sí. Los óvalos marcan inicio o fin. Los romboides nos marcan la entrada de datos o lectura de datos. Los rectángulos son los cálculos, asignaciones, procesos, etc. Y el último símbolo es la salida. Ahí hay una combinación de texto entre comillas y un identificador. Eso lo manejaremos conforme vayamos avanzando en los algoritmos y la programación. Si quieren ver un video tutorial sobre diagramas de flujo, pueden seguir la liga que aparece en la parte inferior. Ahora, el otro tipo de algoritmo que conocemos fue elaborado con pseudocódigo. Pseudocódigo significa casi un código. Todos los lenguajes de programación se dice que son códigos. De ahí el término de codificar o decodificar un programa. El pseudocódigo no es tan estricto como lo son los lenguajes de programación, pero sí nos ayuda bastante a identificar errores de lógica, de secuencia, es decir, de orden, que podría tener nuestro algoritmo, inclusive errores de cálculo. La diferencia también es que el pseudocódigo nunca se va a poder convertir en un programa para que trabaje en la computadora. Simplemente es un apoyo. Aquí tenemos una muestra del pseudocódigo. Noten la diferencia con el algoritmo narrado. Aunque aquí los pasos también están numerados, ya las órdenes son más cortas y más directas. También hay un inicio y un fin, como en todo algoritmo, pero la entrada de datos se identifica con la palabra leer y simplemente se indica leer pastel. No siempre va a ser pastel, ¿verdad? Se leerá el dato que corresponda. Por lo tanto, aquí tenemos 4 lecturas nuevamente, luego el cálculo, que se hace mediante una asignación. Se le llama asignación porque el lado derecho de la expresión se asigna,
se le indica que debe guardarse en un identificador, el cual se escribe del lado izquierdo. Y finalmente la orden para las salidas, que es escribir, ¿sí? Bueno, estas son las diferentes maneras que hemos conocido para representar algoritmos. Ahora, si quieren conocer cómo se utiliza tanto el programa para diagramas de flujo como el pseudocódigo, les recomiendo que den clic en las ligas que aparecen abajo de este video.